Con 3 puntos, hoy lunes 7 de septiembre del año 2020, como siempre las acompañaremos Vladimir Villegas, José Gregorio Yepes y quien les saluda y quien pone la agenda hoy, Vanessa Davis. Y comienzo poniendo la agenda y me callo porque ya me dijeron que pongo la agenda y me encadeno y no es mi intención. No sé quién te dijo eso. Sí, ¿quién será? Y no, tú, pues yo no fui. sí, nadie es. No quiero encadenar. No quiero encadenarme, pongo los temas. Primero, los paredones políticos, los paredones por redes sociales y cómo esa intolerancia por los distintos puntos de vista, las distintas opiniones, las distintas estrategias ante la crisis y la situación del país se van convirtiendo en un escalón más en la intolerancia y en la imposibilidad de discusión. Segundo, la exportación de ganado a Irak, según se anunció oficialmente. ¿Por qué se exporta ganado a Irak? Dejamos pues la pregunta pendiente y pondría el tercer tema, que es el de las pruebas, los ensayos en venezolanos y en venezolanas de las vacunas contra la COVID-19, de los proyectos de vacunas. Me refiero concretamente a los que ha anunciado el ejecutivo de Nicolás Maduro, la vacuna rusa y la vacuna cubana. Puestos los 3 temas. Adelante, Vladimir. Bueno, gracias. Con respecto al primer tema de los paredones, bueno, quienes hemos sido víctimas de esos paredones sabemos de lo que se trata. Y resulta que hoy hay victimarios, víctimas de los paredones. Mucha gente que en algún momento se valió de esas redes sociales o de esos paredones o de esa forma de crucifixión de quien piensa distinto, hoy reciben una buena dosis de lo que han producido y han estimulado durante mucho tiempo. Yo no se los deseo ni me alegro por eso, pero es algo que hay que desterrar de la política. O sea, la política no puede vivir sustituyendo el argumento por el insulto, sustituyendo el argumento por la amenaza, sustituyendo el argumento por la burla o por el menosprecio de quien piense distinto, porque entonces ya no se trata de política, sino se trata de totalitarismo, sea de gobierno o sea de oposición. Es decir, tú ves buscar la búsqueda pero por supuesto, y la búsqueda del pensamiento único. Bueno, los dos son graves, porque la búsqueda del pensamiento único es grave por donde se la mire, sea de izquierda o sea de derecha. Quienes gobiernan son amantes del pensamiento único, pero también hay factores opositores que lo son. Entonces, esos dos factores que quieren borregos en la política, pues están inconformes con cualquiera que piense con cabeza propia, y eso tenemos que rescatarlo en la política venezolana, el derecho a pensar, a disentir, a discutir. O sea, no podemos sustituir un pensamiento único por otro. Sí, fíjate, yo creo que el tema del fusilamiento en las redes sociales, o sea, se volvió la costumbre para tratar de evadir el debate de fondo. Entonces, yo creo y yo reivindico que el debate tiene que ser sincero, descarnado, puede ser incluso, digamos, vehemente, para no decir agresivo, pero el tema es que se ha convertido... No, evidentemente. El tema es que cuando tú hablas de fusilamiento... es gordo o si esta fue a eso amante voy, del otro. porque el tema es que allí está el fusilamiento, ¿no? Porque cuando tú esgrimes argumentos, abres un debate. Pero de resto, entonces, cuando es que si tú eres barriga verde, si tú eres colaboracionista, que si tú lo que eres es de derecha, que te saltaste la talanquera, o que de lado y lado, ¿no? Porque ahora pareciera que la talanquera está ahí y todo el mundo salta, ¿no? Y a todo el mundo lo acusan. Y la ruedan, ¿no?, a su conveniencia. ¿no? Ya tú sabes, nosotros nos pusieron una talanquera también, ¿no? A cada uno de nosotros. Para mí la talanquera es la Constitución. Bueno, y el que la saltó es el que la ha violado, se ha apartado precisamente, de ella. Entonces, el debate tiene que elevarse definitivamente para darle soluciones a los venezolanos. Como una frase que escuché, perdóname que te interrumpa, escuché en estos días una conversación con alguien que yo llamé a Ramón Guillermo Veleo, y entonces él me comentaba, creo que fue Andrés Stambuli, quien decía una frase: caramba, bájame el decibel de los insultos y súbeme el nivel de los argumentos. Claro, excelente. Es que hacia allá es que tenemos que ir para poder darle la solución a los venezolanos. Y allí pongo este tema, porque el problema básico en este momento es la pandemia. Y si tuviéramos el asesor de Clinton que dijo la economía estúpido, hoy es la pandemia estúpido, y hacia allá creo que es donde tiene que estar estúpido eso. Porque ayer desde el poder dijeron que no van a suspender las elecciones, aunque hay sectores que lo están pidiendo a gritos por la situación. Justamente ese tema hay que debatirlo. Yo no estoy
digamos, en desacuerdo con avanzar hacia las elecciones, si hay las condiciones para avanzar hacia las elecciones, pero también hay que reservarse la posibilidad de que un crecimiento exponencial de los casos pueda terminar obligando por el bien del pueblo venezolano, por el bien de los seres humanos que habitamos este país, tengamos que tomar alguna decisión. Pero cuando lleguemos a ese puente, la suspensión de las elecciones, Vanessa, puede utilizarse, o mejor dicho, la pandemia no se puede utilizar como una carta bajo la mesa para favorecerse políticamente. No, por favor. Ni para un lado ni para el otro. Eso es verdad. Sí. Ahora voy con lo de los paredones y por qué la reflexión. Entonces nos pelamos nosotros. Yo soy contraria. Deja de tenerla en el paredón a ella. Contraria a los paredones. Creo que hay que discutir. Creo que a la falta de democracia que sufrimos, que es una terrible pandemia que tenemos y que parece que se profundiza cada vez más, hay que combatirla con más democracia. ¿Por qué hago la reflexión? Porque hay profundas diferencias entre los distintos sectores políticos. Hay chavismos, hay oposiciones y debería haber la posibilidad del debate sin el paredón de fusilamiento. Enrique Capriles tiene una postura, Juan Guaidó tiene otra, María Corina Machado tiene otra. Son sus argumentos, son sus posiciones. Yo puedo tener profundas diferencias con gente a la que están persiguiendo en este momento, gente muy más que chavista, madurista, a la que están persiguiendo en este momento, y que dice, yo no quiero que la derecha, ¿dónde está esa talanquera?, se solidarice conmigo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora, yo los voy a llevar al paredón, ¿no? Trato de entender, trato de ver qué pasa con nuestra política y vuelvo a mi prédica. Más democracia es lo que necesitamos, no menos. Y ahí voy contigo con lo que decías, Vladimir, y los totalitarismos. Un totalitarismo no puede o no debería reemplazar a otros. El poder, por supuesto que puede. Por algo estamos también en esta situación. Por eso lo estamos discutiendo, además. Sin duda. Pero para mí es más grave el totalitarismo que se está ejerciendo desde el Estado. Y esa insistencia en que hay una forma de pensar, una forma de vivir, es terrible. Y ni siquiera voy a otro punto conexo con los paredones y paro de encadenarme. ¿Cómo puede ser que a estas alturas se diga que la Asamblea Constituyente, lo digo por quienes votaron por ella, por quienes creyeron en ella, no fue mi caso, nunca entendí, nunca lo comprendí, no lo compartí, pero resulta que ahora ni siquiera van a hacer una constitución? ¿Qué hizo la constituyente? Es que es un irrespeto para quienes votaron por ella, para quienes participaron en ella, quienes fueron a las discusiones en ella. Ahora resulta que el fruto de la constituyente es ¿cuál? Buen punto, Vanessa, porque tiene que ver precisamente con parte de los problemas. Aquí se convocó una constituyente para solapar la acción de la Asamblea Nacional, del órgano parlamentario legítimo, y se convocó de manera irregular según mi punto de vista, y así en su momento lo señalé. Dentro de todo eso fue una buena noticia el anuncio de Diosdado Cabello de que no iba a salir de allí una constitución, porque yo le temo a una constitución nacida de una constituyente de esas características, que nació convocada de espaldas a la propia constitución y que además no se sabe qué fue lo que hizo, como muy bien lo dice Vanessa, porque allí no se sabe cuáles fueron los artículos, no hay una discusión pública. Es decir, incluso yo entrevisté en una oportunidad a un diputado, a un miembro de la ANC, comenzandito la constituyente, y no sabía ni siquiera cuántos votos sacó. Nunca se dijo. Nunca se publicó. Imagínate, es una constituyente donde la transparencia jamás existió. Entonces, fíjate, con el tema de los argumentos y los insultos y los paredones de papel, aquí hay que recordar que esto no es nuevo en la política venezolana. Esto no es nuevo. Lo que pasa es que con el surgimiento de las redes sociales, el internet, pues eso se ha multiplicado. Aquí había un diario de circulación nacional, El Nacional, que tenía precisamente una columna llamada Paredón de Papel. Y ahí se hacía también esa guerra sucia, había que recordarlo, eso no es mentira. Y ponían a reporteros a firmarlo y ponían seudónimo, y había reporteros que se negaron. Claro. Mi hermano Mario se negó, por ejemplo, a firmar una columna de esa. Y otros medios también los tenían. También los tenía, entonces bueno, qué sé yo, seudónimo,
columnas. Bueno, el Nacional fue mi escuela. Sí, claro, pero yo recuerdo y yo eso. lamento mucho la persecución contra el Nacional. Claro, yo también la lamento, pero no debo dejar de decir que eso es parte de la historia del Nacional, no de ahorita, desde hace tiempo también. Es decir, ha pasado eso, pero también en otros medios que han utilizado el anonimato para atacar personas. Yo no estoy de acuerdo que lo haga un medio ahora o que lo haga antes. Lo que quiero decir es que es un fenómeno viejo en la política venezolana, porque cuando aquí, por ejemplo, en la campaña de Eduardo Fernández, cuando fue candidato presidencial, le sacaron una foto donde él aparecía con alguien que después supuestamente estaba vinculado al narcotráfico. ¿Cuántas fotos no se hace un candidato? Entonces, o sea, eso ha estado en el gen de la política venezolana, pero se ha hecho exponencial. Y por lo tanto, hay que, en un momento de crisis como este, pues la discusión no puede estar bajada a ese nivel de albañal. El ganado. No, bueno, lo del ganado estoy de acuerdo contigo. Bueno, tengo que meterme lo del ganado, claro, porque... Pero bueno, pero ya... Después habla de totalitarismo, ¿no? Claro. ¿Ves? Aquí, hablando de eso, ¿a dónde irá a parar esa carne? Que no sea de los mercados. Ok, voy con lo del ganado y para abrir la discusión, José Gregorio. Perfecto. Que no te dejamos. No. Acaparamos tranquilo. nosotros. Yo lo espero en la bajadita. No, por favor, no. Espéranos en la subida mejor. ¿Qué pasa con el ganado? Lo que dicen los ganaderos, me atengo a lo que han declarado Armando Chacín, presidente de Fedenaga, y otros ganaderos que han dado su opinión, gente del sector, es que ese ganado se pagó a un precio irrisorio aquí y el gran negocio, por lo visto, era comprarlo a ese precio y ya en el barco el precio, entiendo que engordó, se duplicó o se triplicó. Y no son más vacas. Hacia el país. Y las vacas no parieron de aquí a allá. Pero además hay una cosa para mí aún más triste y por eso pongo el tema en la agenda. Uno puede exportar un alimento cuando está satisfecha la demanda interna. Por supuesto. Es que allí es donde radica el problema. Ajá. ¿Qué pasa con la demanda interna? Que está caída, está por el piso, porque la gente no puede comprar la proteína animal, no hay sueldo que permita garantizar el acceso a la proteína animal. Ese es el drama. A la proteína. A la proteína, porque hizo una pausa a la proteína animal. Para alguien que no entiende eso. Jamás. Sí, a la proteína como animal. Creo en los argumentos, no creo en los insultos. No, claro, fíjate, es allí el problema. Nosotros debemos exportar lo que nos sobra, por Dios. Y si son alimentos, más pero todavía. Es que incluso aquí, yo recuerdo cuando el gobierno de Caldera, el segundo gobierno de Caldera, los productores del maíz tenían una protesta porque estaban importando maíz cuando había sobreproducción para no pagarle a los precios que los productores estaban fijando y que eran, bueno, en ese momento... Y estaban peleando por el precio. Peleando por el tema de los precios. Ahora, yo estoy de acuerdo con la observación que hace Vanessa de que en una situación como la que vive el venezolano, más bien, el gobierno debería hacer todos los esfuerzos para hacer menos propaganda y buscar que esa carne le llegue a los venezolanos, porque fíjate tú ves la caja CLAP y ahí no están las proteínas por ninguna parte, muy pocas veces llegan, ¿no? Pero es que además, tenemos una disminución del rebaño, importante. Condiciones muy precarias de ese rebaño. Claro, los productores están, haciendo de tripas corazón para poder llevar al matadero las reses. Es más, se han sacrificado vientres de vientres para beneficiarlo y tratar de medio suplir la oferta, la demanda. Ahora, pero recuerda, fíjate tú que hace mucho tiempo en el estado de Barinas prohibieron sacar ganado de la región para otros estados del país. Claro, sí, la gobernación. Es más, puso un cerco, ¿te acuerdas de eso? Sí. Y entonces ahora, ¿cómo es que están exportando ganado? Bueno, son las incoherencias. Bueno, debe ser para buscar dólares. No puede ser la incoherencia para buscar dólares, porque el tema es que a los productores le están pagando eso a un precio irrisorio también. Entonces, no tiene ningún sentido. El negocio está en otro lado. Claro, el negocio está en otro lado. Es que nos pasa también con el tema de la gasolina. No estamos produciendo ni siquiera el petróleo para refinar lo que tenemos que consumir. Entonces, es sumamente complicado eso. Volvieron las colas y todo eso, pero no nos vamos a salir de Caracas. Volvieron a Caracas, porque en el interior nunca dejaron de estar. Nunca dejaron de estar. Pero para cerrar el tema de la... Déjala hablar, si usted me lo permite. Sí, ¿verdad? No, por favor, cierre. Sí, es que el machismo, el leninismo nuestro es terrible. Cierro con el tema de las vacas, pues, de las reses. No es entendible bajo ningún argumento que nosotros estemos exportando un producto que además está siendo escaso para el país. No lo podemos comprar, no lo podemos pagar, que ese es el drama.
Pero ¿cómo se hace? Voy, Tiene que buscarse una manera que llegue a la mesa del venezolano y no estoy de acuerdo contigo. Claro, entonces ahí es donde deben estar los subsidios directos para quienes no pueden comprarlo, claro. y tratar de ayudar además a los productores, porque es que el otro problema es eso. Suponte que el argumento hubiese sido, mira, vamos a exportarla para pagarla bien caro, ¿no? Para cobrarla bien caro y darle los insumos a los productores para tratar de ayudar a mejorar los ingresos, para ayudar a comprar los bienes de capital para aumentar la producción, pero tampoco es ese sentido. O sea, no vale la pena el sacrificio. Cierro con el tercer tema que puse sobre la mesa, que es el de los ensayos en venezolanos y venezolanas de las vacunas de Rusia y de Cuba contra la COVID-19. Yo quiero reivindicar a los científicos venezolanos que con mucho esfuerzo, con diversidad de criterios, como debería ser en cualquier país, que libre flujo de ideas, libre flujo de opiniones, libertad de pensamiento, lamentablemente no es esa la situación de nuestro país, pero han cuestionado, han puesto sobre el tapete sus señalamientos contra la posibilidad de que se prueben estas vacunas en venezolanos. Como lo dijo el doctor José Esparza, una de las eminencias venezolanas que están en el mundo y que escuchan, pero menos aquí, por supuesto, siempre mejor el que opine y no el venezolano que esté afuera, dice que no hay condiciones políticas, científicas ni éticas para hacer esos ensayos en vacunas en nuestro país. La vacuna de Cuba, la vacuna soberana, la vacuna de Rusia, que es la vacuna, la Sputnik V, que según Nicolás Maduro se van a aprobar, lo reiteró ayer en su transmisión obligatoria para los medios de comunicación, dijo que se va a aprobar aquí. Escuchemos a los científicos, escuchemos lo que tienen que decir los científicos. Si dicen que no hay condiciones o si dicen que se deberían cumplir un conjunto de requisitos, ¿por qué no se puede escuchar a los científicos venezolanos? ¿Por qué? Estoy de acuerdo contigo, Vanessa, en cuanto que se debe escuchar a los políticos, a los científicos venezolanos. Y que esté de esto aparte el criterio político, porque es que, fíjense ustedes, yo no tengo argumentos científicos, porque no lo soy, para decir que si la vacuna debe probarse o no en venezolanos. No sé cuál es el nivel de ensayo que se hayan hecho, no tengo conocimiento, no tengo una base previa de información al respecto, por lo tanto es muy difícil opinar con respecto al fondo. Entonces sí es importante que la comunidad médica venezolana sea consultada, los expertos venezolanos, porque si se toma una decisión que después resulte contraproducente, pues habrá un responsable, el que la tomó. Si ese no consultó, pues si esa persona responsable no consultó, evidentemente tendrá que asumir las consecuencias y la responsabilidad. El problema es que yo tampoco quiero generar pánico ni quiero generar una situación de alarma innecesaria, pero es importante la consulta y escuchar diversas opiniones dentro de los médicos que puedan ser chavistas o no sean chavistas, pero dentro de los mejores médicos, no importa cuál es su ideología, si son cristianos, si son evangélicos, si son del Caracas, si son del Magallanes, que tengan criterio científico válido para evaluar si estas vacunas son pertinentes o no, y si ya tienen un nivel de prueba. Lo que no podemos aceptar es que los venezolanos seamos conejillos de India y de repente no se ha aprobado en otro lugar y se viene a probar aquí. Eso sería una cosa. Claro, y allí, pero tampoco quiero generar una situación de pánico. Y de lo que hemos insistido en este programa, en el espacio despolitizado, dile que te llame después. Sí. En el espacio despolitizado del debate para el tema de la pandemia. ¿Tú te probarías esa vacuna? Bueno, si me dan las garantías, para ellos sí. Bueno, sí, ¿no? pero tiene que haber un mínimo de... Pero tiene que haber un mínimo de garantías. De información, que puede pasar, qué es lo que tiene que ser. Si además la OMS todavía pone en tela de juicio a la vacuna rusa, yo tengo mi reserva. Lo que también uno tiene que tener cuidado con esto, fíjate tú. Claro, yo no estoy diciendo que nadie lo esté haciendo, solamente lo alerto porque no es la primera vez ni va a ser la última que ocurra. Sobre esa guerra, por ejemplo, entre quienes producen una vacuna y quienes producen la otra, que entonces se convierte esto en una guerra de laboratorio y terminan jugando con la salud del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que sería una actitud responsable? Que quienes tienen el dominio de la producción de los medicamentos en el mundo y que tienen los avances para ello, pues se pongan de acuerdo y produzcan una sola cosa que sea bien para el bien de toda la humanidad. Ese es el deber ser, así romántico y todo. Lamentablemente la vida no es así. Claro, la vida no es así. Y por eso, y a eso iba mi argumento. El tema está en que no podemos, en razón de la pandemia, entonces entrar también en una guerra económica que tienen los laboratorios.
y que tienen los intereses geopolíticos. Estamos ahí. ¿Me explico? Entonces estamos metidos allí porque bueno, entonces la vacuna rusa no cumple los parámetros, es hecha por los comunistas, seguro te vas a volver come niño y vas a torturar a la gente, y la otra te van a inocular el capitalismo y te vas a volver maluco. No, tiene que haber un espacio. Mira, y maluco es terminar el espacio, pero ya creo que hemos llegado al límite por el día de hoy. Dos cositas solamente comentaría, como digo lo malo, digo lo bueno. Ayer vi que reabrieron un laboratorio en el estado de Yaracuy para hacer pruebas PCR de esa red de laboratorios de salud pública que teníamos antes y que lamentablemente se vino abajo. Van a poder hacer PCR, es lo que informaron. Ojalá sea efectivamente como lo dijeron. Bueno. Y abrieron otro laboratorio en Guarenas para procesar muestras del Distrito Capital y del estado Miranda. Excelente, y yo asumo que eso forma parte de esa cooperación por encima de las diferencias políticas para poder atender la pandemia. Están llegando y están funcionando las 3R. Veremos eso, no se sabe. Bueno, con 3 puntos. El resto lo coloca usted. Hasta el miércoles.